Hola, ¿reconoces la diferencia de la fuente de tus pensamientos? O quizás habría que hacer una pregunta anterior. ¿Sabes que dentro de tu mente existen dos fuentes de pensamiento? Bienvenida a Recuerda tu Esencia, un canal que busca ampliar tu comprensión sobre ti misma más allá del mapa mental preestablecido. El objetivo es fomentar tu autoconocimiento y elevar tu conciencia a un nuevo nivel, no con frases positivas, sino con conocimiento, desde la observación, el discernimiento y la constatación. Por favor, no te creas nada de lo que te digo sin constatarlo por ti misma. La certeza solo llega con la comprobación. De lo contrario, solo es acumular más información al bombardeo que ya recibimos en estos tiempos con tan solo hacer un clic. No es este nuestro objetivo. El objetivo es que lo compartido lo puedas aplicar en lo cotidiano, para el fin que buscamos, que es que recuerdes tu esencia. Así que, empecemos por una de las preguntas del principio. ¿Sabes que dentro de tu mente existen dos fuentes de pensamiento? O también se podría decir que en tu mente hay dos voces que te hablan. Dos voces muy distintas, son radicalmente diferentes entre sí. Una es la voz del ego, la otra es la voz del ser. Vamos a definir las cualidades de estas dos voces dentro de tu cabeza para que te ayude a diferenciar con claridad a cuál de ellas estás escuchando. Reitero esto, ¿a cuál de ellas estás escuchando? Porque las dos hablan y no se trata de apagar ninguna de ellas, se trata de decidir a qué voz elijo escuchar. Empecemos definiendo la voz del ego. ¿Qué es el ego? El ego es un sistema de pensamiento basado en la separación. Es una estructura mental que se ha construido una identidad en base a recuerdos, creencias, etiquetas, experiencias pasadas, comparaciones, miedo a perder. El ego vive atrapado en el tiempo, se alimenta del pasado, te está narrando todo el rato lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que no te hicieron para culpar a otro, o lo que hiciste o no hiciste para culparte a ti. Anticipa el futuro. Te habla como un experto futurólogo visionario acerca de lo que va a pasar en un futuro, pero solo de todo lo que puede salir mal. Esa es su especialidad, lo catastrófico. El ego necesita conflicto para existir, porque si no hay amenaza, no hay nada que defender. Si no hay nada que defender, su identidad no tiene función que cumplir y teme desaparecer. Y para que eso no ocurra, utiliza la herramienta de control más antigua de la humanidad, el miedo. La emoción base del ego es el miedo. No siempre es un miedo consciente ni evidente, puede ser un miedo muy inconsciente y sutil. Miedo a no ser amada, a ser rechazada, a no ser valorada. Y como respuesta a ese miedo inconsciente y sutil creado por el ego, el propio ego te dice: pero tú tranquila, que yo tengo un plan, tengo la solución para que no sientas ese miedo. Si tu miedo es no ser amada, te dice: busca a alguien y exígele que te ame. Puedes hacerlo desde la culpa o desde el victimismo, no importa, lo que buscamos es que alguien te ame. Si tu miedo es el rechazo o el abandono, te dice: busca a alguien y complácele en todo lo que te pida. De esta manera no te abandonará ni te rechazará. Si tu miedo es a no ser valorada, te dice: hagas lo que hagas, esfuérzate el triple que los demás, para que tu valor se vea. No importa el sacrificio que te cueste, esfuérzate el triple. La voz del ego te mantiene atrapada en esa sensación de ser incompleta, de que algo no está bien en ti, y en la búsqueda de que algo o alguien te complete o te arregle. Ese es el ego y su estrategia de supervivencia, pero no es lo que tú eres. Por otro lado, tenemos la voz del ser. ¿Cuáles son sus cualidades? El ser no es una idea, no es un personaje mejorado, no es una versión espiritual del ego. El ser es la conciencia. Podríamos decir que es el observador consciente que observa sin identificarse con nada. También lo podríamos ver como esa parte de tu mente pura, intacta, que no ha sido dañada ni contaminada por los programas heredados o aprendidos.
El ser es la presencia calmada y neutral que está antes del pensamiento. Es esa parte de ti que permanece imperturbable, aunque fuera todo esté cambiando. El ser no necesita defenderse, no necesita compararse, no necesita demostrar, porque no se siente separado. El ser vive en el presente, no necesita pasado para existir, no necesita futuro para validarse o realizarse. Su emoción base no es el miedo, es la paz. No una paz eufórica, sino una paz calmada, serena, estable. El ser no dice yo soy mejor, ni dice yo soy peor, simplemente es. Así que, resumiendo, podríamos decir que el ego te habla desde el miedo, el ser te habla desde la paz, y te hablan de escenarios y comportamientos radicalmente diferentes. Vamos a ver la diferencia de estos escenarios. Pero antes, si este contenido te sirve, no te olvides de seguirme para no perderte ninguna notificación y de darle al like o comentar. De esta manera me ayudas a que este contenido llegue a más personas que estén buscando su propia búsqueda y su paz interior. Veamos la diferencia de las voces ante un mismo escenario. Ante una situación inesperada, la voz del ser te dice: puedo estar en paz incluso si las circunstancias no son perfectas. El ego te dice: hasta que esto no se resuelva, no puedo estar bien. Ante un desacuerdo o una crítica, la voz del ser te dice: mi valor no depende de la opinión de los demás. La voz del ego: si no me aprueban, significa que no valgo. Ante una equivocación o una metedura de pata, la voz del ser te dice: puedo cometer errores y seguir siendo suficiente. La voz del ego te dice: si fallo es porque soy torpe, no soy capaz, no soy suficiente. Ante una situación o evento futuro, la voz del ser te dice: no necesito controlar todo para sentirme segura. La voz del ego te dice: si no lo tengo todo bajo control, algo malo va a pasar. Ante una situación que me asusta, la voz del ser te dice: lo que siento es válido, pero no define quién soy. La voz del ego te dice: si siento miedo, es que soy débil. Ante una situación en la que tengo que tomar una decisión, la voz del ser te dice: puedo poner límites sin dejar de amar. La voz del ego te dice: si digo que no, me rechazarán. Ante una emoción que siento incómoda, el ser te dice: soy responsable de mi sentir porque nace de cómo interpreto lo que sucede. La voz del ego te dice: lo que siento es por tu culpa. Ante los pensamientos insistentes y repetitivos, la voz del ser te dice: no todo pensamiento merece mi atención. La voz del ego te dice: si lo estoy pensando es porque es importante. Como verás, hay una gran diferencia en el resultado de las voces que escuchas. Hay una gran diferencia en la voz del ego y en la voz del ser. Y hay algo muy importante que quiero recalcar. El problema no es que exista el ego. El problema es creer que somos todo lo que nos dice y solo eso. El ego en sí no es malo. Hay que verlo como lo que es. Un sistema que fue diseñado para la supervivencia. No fue diseñado para darte paz. Fue diseñado para proteger una identidad basada en la separación y el miedo. Y al creerse ola separado del océano, se siente amenazada por el clima, las personas, las circunstancias y vive con miedo a desaparecer. El ser te habla desde la paz, porque se sabe océano. Desde ese estado no necesita protegerse, porque no se siente amenazado. Vamos a resumir de manera breve lo que hemos visto. Existen dos voces que te hablan dentro de tu cabeza y vienen de fuentes con formas de hablarte radicalmente opuestas. La fuente del ego: separación, miedo,
ataque, escasez, la fuente del ser, unidad, amor, confianza, paz. No hay tercera opción. Y ahora vamos a ver cómo aplicar esta información en la práctica, en lo cotidiano. Primero, aplicando el recurso que vimos en el vídeo anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Distinguir los elementos. Yo no soy mis pensamientos, soy quien los observa. Segundo, desde la butaca del observador, observo mis pensamientos sin identificarme con ellos, sin juzgarlos, sin rechazarlos. Tercero, desde esta posición de observador, sin juicio, puedo empezar a discernir, a darme cuenta, a reconocer cuál es la fuente de esa voz que habla a través de ese pensamiento. Y cuarto, elijo conscientemente a qué voz escuchar. Las dos voces están dentro de ti y en tu mano está el mando para subir o bajar el volumen de la voz que decidas escuchar. Siempre ha estado en tu mano ese mando, pero al creer que eras las voces, te olvidaste que lo tenías. Ahora ya sabes que lo tienes y que puedes elegir el botón de subir o bajar el volumen para escuchar una voz u otra. Una te mostrará una experiencia de miedo, otra te mostrará una experiencia de paz. Pero recuerda siempre que el mando está en tu mano. Esa es tu libertad. Hasta aquí el mapa, los pasos a seguir para saber que yo no soy mis pensamientos, para observar mis pensamientos, para discernir entre ellos, para elegir a cuál escucho. Ese es el mapa. Ahora tú tienes que andar el territorio, pero siempre recuerda que el mando está en tu mano.